Hola, lectores y lectoras. Os doy la bienvenida al canal de les Biblioteques Municipals de Valencia. Soy Ana, de Luminaria Arte y Aprendizaje, y esto es un bibliotaller para niños y niñas a partir de 6 años, o para hacer en familia si lo preferís, sobre cómics de superhéroes. Porque sabéis que los superhéroes y superheroínas que habéis visto en el cine vienen de los cómics, ¿verdad? Vamos a ver personajes que seguro que conocéis, otros que probablemente no tanto, y quizá descubráis que tenéis algo en común con alguno de vuestros superhéroes favoritos. Antes de empezar, os cuento, este taller va a tener 2 partes. Una, este vídeo, donde vamos a hablar de superhéroes y superheroínas, un tema en el que seguro que sois expertos. Y 2, la parte que podéis hacer en casa. ¿Y cómo? Me vais a preguntar. Pues con los materiales que tenéis en la caja de información. Solo tenéis que imprimirlos. Si no lo habéis hecho todavía, corred, yo os espero aquí. ¿Ya los tenéis? Estupendo. También vais a necesitar tijeras, pinturas, rotuladores, lo que utilicéis para pintar y dibujar habitualmente, y un cordón, hilo, lana, cualquier cosa que os pueda servir para atar. Pero todo eso os lo explico con más calma después. Ahora toca hablar del mundo súper. Porque sabéis mucho, ¿no? Vamos a verlo. ¿Sabéis quién es este personaje? Claro, ¿no? ¿Lo tenéis claro? Bueno, igual os suena más si os lo presento así. Era Tony Stark, el hombre que va dentro del traje de Iron Man. A veces es Iron Man, pero cuando se quita el traje, pues tiene que comer, dormir, ir a trabajar. Vamos con otra. ¿Quién será? ¿Quién será? Os doy una pista. Es amazona. Seguro que con eso lo habéis adivinado. Es Diana Prince, una de las Wonder Woman. Wonder Woman, esa superheroína, esa diosa que lucha contra supervillanos. Pues esa misma diosa, cuando llega a casa, se quita su traje, se lava los dientes y se pone el pijama, como tú y yo. Luego tenemos a este señor tan elegante. Bueno, seguro que habéis reconocido a Bruce Wayne, el multimillonario de Gotham que por las noches lucha contra el crimen disfrazado de murciélago. Batman es el rey de la noche, pero durante el día come, duerme y hace muchas cosas que se parecen a las que hacemos tú y yo. Tiene una vida normal. Otra más. Ella es Tormenta. Bueno, no es Tormenta. Tormenta es esta. Ella es Ororo Munroe. Ororo Munroe es en realidad la mutante de los X-Men Tormenta, que puede controlar el tiempo atmosférico y hacer que llueva, que nieve o que haga muchísimo calor, según ella quiera. Después vuelve a casa y tiene pues problemas que a lo mejor os suenan, como pelearse con sus compañeros o tener que arreglar su habitación. El último yo creo que no necesita que lo presentemos, ¿verdad? Claro, es Spider-Man o Spider-Man, como queréis decirlo, más conocido en su barrio como Peter Parker, el chico que cuida de su tía May, estudia para ser científico algún día y se gana unos dineritos de vez en cuando siendo fotógrafo. Vamos, un chico más o menos normal, ¿no? Pues ya lo habéis visto, todos estos superhéroes y todas estas superheroínas también tienen una vida normal. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué algunos y algunas utilizan una identidad secreta? Yo pienso que en parte es para poder llevar una vida normal y poder ir por la calle sin que digan «Mirad, es Wonder Woman», ¡qué agobio! Pero también para poder proteger a sus seres queridos, a sus amigos, a su familia, a sus parejas. Entonces, si tienen vidas normales, o por lo menos una parte es una vida normal, ¿tendremos algo en común con las personas con superpoderes? Pues lo creáis o no, ya tenían cualidades que les han ayudado a ser los superhéroes que son ahora. ¿Que no os lo creéis? Vais a verlo.
Aquí tenemos a Iron Man. ¿Y Iron Man qué poderes tiene? Pues todos los que le da su traje. Volar, lanzar rayos, ¿verdad? ¿Y quién inventó su traje? Pues sí, fue él mismo, fue Tony Stark, porque su oficio es inventor. ¿Y qué se necesita para ser inventor? Ya sé que me vais a decir que mucho dinero y que máquinas muy complicadas. Todo eso ayuda, pero lo más importante es tener ideas. Y para tener ideas hay que tener imaginación. Seguro que tú tienes un montón de eso. Seguimos con Wonder Woman. Wonder Woman canaliza la energía a través de sus brazaletes. ¿Y tú tienes energía? ¿Cómo la canalizas? Después tenemos a Batman. Batman tiene su cinturón con un montón de cosas que utiliza para luchar contra el crimen, su gancho, sus batarangs, ¿verdad? Pero él lucha en solitario. Necesita tener un plan y conocer y adaptarse al sitio donde está para saber dónde esconderse, desde dónde lanzarse, cómo atacar, ¿verdad? Y a veces los secuaces de Joker no se lo ponen nada fácil. ¿Y qué hace Batman? Pues se adapta a la situación. Si alguna vez tenías un plan y algo ha salido mal y has tenido que cambiarlo rápidamente, entonces quizá tengas la misma cualidad que tiene Batman, la versatilidad. Tormenta es una diosa súper poderosa, pero como mejor funcionan sus poderes es cuando trabaja con su equipo, con los X-Men. Trabaja tan bien en equipo que, de hecho, llegaron a nombrarla jefa, nada menos. ¿Qué tal se te da a ti trabajar en equipo? Peter Parker ya era veloz antes de que le picara esa famosa araña radioactiva, pero ahora todavía lo es más, claro, y utiliza esa velocidad para crear la inercia que le permite descolgarse con sus redes de un edificio a otro de Nueva York. Si no, se quedaría directamente colgado, no podría pasar de uno a otro. ¿Y a ti? ¿Te gusta correr? ¿Eres rápido o rápida? Entonces, imaginación, energía, versatilidad, trabajo en equipo, velocidad, cualidades que tienen superhéroes y superheroínas y que también tenemos nosotros y nosotras. Te propongo que descubras al superhéroe que llevas en tu interior con un juego muy sencillo. Ahora sí, vamos a necesitar esos materiales que habéis impreso. ¿Los tenéis? Perfecto. Vamos con el primero, las fichas. Podéis imprimirlas o bien a doble cara o bien, como he hecho yo, en páginas continuas. Veis que tenemos dos fichas con dos cualidades que ya conocemos: velocidad e imaginación. Y por el otro lado, sin que os lo enseñe mucho, unos superhéroes y superheroínas secretos que vamos a colocar por detrás. Esto lo pegamos y, si os fijáis, nos quedan dos fichas por hoja. Esto hay que cortarlo. Ahora hay que pensar: ¿cuál de esas cualidades encaja más conmigo? ¿Soy una persona que trabaja bien en equipo? A lo mejor soy una persona versátil que se adapta muy bien a las circunstancias. O quizá lo que más tengo es imaginación, ¿verdad? Pensadlo bien. Tic-tac, tic-tac. ¿Ya lo tenéis? Pues ha llegado el momento de darle la vuelta a la ficha con esa cualidad. Detrás tenéis ese superhéroe o esa superheroína que se parece a vosotros y vosotras. No os preocupéis, hemos elegido algunos que probablemente no conozcáis, para que, si os animáis, pues leáis cosas nuevas. Tenéis una descripción del personaje por si queréis leerla también y conocerlo mejor. Y ahora vamos con lo otro que habéis impreso, porque cada uno de estos superhéroes y superheroínas tiene su máscara. Imprime la del superhéroe que te haya tocado, recórtala, píntala y transfórmala en tu propia máscara de superhéroe o superheroína. Hazle 2 agujeros para colocarle el hilo, la lana
o lo que vayas a usar para atártela a la cabeza, piensa en un nombre para tu identidad secreta y ya puedes ir a salvar el mundo. Y hasta aquí este bibliotaller. ¿Por qué no compartes con nosotras algunos de tus cómics y tus superhéroes y superheroínas favoritos? Ponlos en los comentarios de este vídeo. Te invito también a que sigas disfrutando del contenido del canal de les Biblioteques Municipals de Valencia. Y nos vemos en el próximo bibliotaller.